Muy buen día con todos los presentes. Mi nombre es Rafael Félix Mola Ramírez y en esta ocasión estoy representando al Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía, IPILOF. Y les voy a comentar sobre una investigación que hicimos acerca de la lógica, de la situación de la lógica, de la enseñanza de la lógica en los colegios del Perú. Hicimos esta prueba en realidad en dos, que fueron los que nos facilitaron los ambientes. Hubieron más colegios, pero simplemente no respondían o se negaban para poder hacer, en este caso, las pruebas, los test y las clases. Nosotros hemos titulado este trabajo como Conocimientos lógicos y taller de enseñanza de la lógica en colegios escolares o en nivel escolar. Fue hecho esto en 2023 y hemos arrojado algunos resultados. La investigación ha arrojado algunos resultados interesantes con relación a la enseñanza de la lógica. Vamos a, en este momento, compartir las imágenes. Como aquí pueden ver, también pues, nos apoyamos, hay que mencionarlo, de la Universidad Federico Villarreal, que también nos apoyó pues con profesores, en realidad que todavía son estudiantes, pero que fungieron de profesores para enseñar temas de lógica a nivel escolar, a nivel básico, durante 3 semanas. También hay que mencionar al grupo de investigación Juan Bautista Ferro, de la UNI, con quienes coordinamos, verificamos el tema de las preguntas, del nivel y de la idoneidad de las mismas, porque tuvimos que hacer pues, pruebas de entrada, pruebas de salida y obviamente una prueba final. Este trabajo en realidad tiene una dedicatoria y es a las luchas sociales que se realizan en el mundo para cuidar y mantener los derechos humanos, sobre todo el derecho a la educación, a la salud y al trabajo, ¿no? Hay que siempre mencionar el aspecto humanístico de la investigación. Muchas veces solamente se habla del trabajo en sí, solamente se habla de los intereses individuales, pero creemos importante también mencionar las motivaciones sociales y la preocupación por las luchas que se dan en el mundo. Este es un estudio cuasi experimental. Aquí lo que se busca es saber qué tal rinden los estudiantes en colegios donde no se enseña lógica. Actualmente no se enseña lógica en los colegios del Perú. Obviamente hay, digamos, pedazos de lógica en aritmética, lo que llaman lógica proposicional, que no pasa de ser una oportunidad para memorizar tablas de verdad, eh, y símbolos como la conjunción, la implicación, la bicondicional, la negación, pero le llaman lógica pues por costumbre en realidad, ¿no? Si al alumno le dices que eso es lógica y él intenta buscarle el sentido de por qué se llama lógica a eso, no le va a encontrar razón porque parece una matemática bastante básica, ¿no? Entonces, no se enseña lógica per se, como en los tiempos de Francisco Miro Quesada Cantuarias, por ejemplo, donde se hablaba pues de temas como falacias, paradojas, argumentación, implicación, contradicción, temas, por ejemplo, como deducción, como las reglas para derivar de premisas a conclusiones, ¿no? Esos temas no se ven actualmente, no son obligatorios, al igual que el curso de filosofía, pero en este caso nos vamos a ocupar de la lógica. Hubieron 43 personas que fueron a las que evaluamos de estos dos colegios. En principio hay que decir que eran 111, pero fueron descartándose porque no iban a los exámenes, o sea, digamos, tocaba el curso de lógica para dictarles y algunos se iban, o también otros simplemente sacaban cero en las pruebas,
lo cual se considera pues, que no tiene interés o simplemente no hubo de su parte ningún tipo de oportunidad para aprender. Se descartó. Entonces, los que quedaron fueron 43. Se usó como motivación un premio. A este evento se le llamó Olimpiada. Olimpiada, eh, o mejor dicho, concurso, ¿verdad? Concurso de lógica. Es un concurso de conocimientos, concurso escolar, dedicado a un lógico peruano, también que es Óscar García Zárate. Y bueno, hubo premios, un premio al primer lugar que fue económico, no se dijo la cantidad, se decía que era sorpresa, al final fueron 100 soles. Y premio de segundo lugar, que era un libro, y tercer lugar, que era simplemente el diploma, la constancia. A todos se le dio constancia, ¿no? Pero el tercer lugar solamente recibía constancia. Entonces, más o menos esa fue la motivación para que los estudiantes se animaran a participar en estos eventos, en este evento largo en realidad. Fueron 4 semanas. 3 semanas donde se dictaron temas de lógica. Los alumnos de la Villarreal, bajo la función de profesores, desempeñaban este rol en los colegios y lo hicieron así por 3 semanas, enseñando diversos temas de lógica por media hora, incluso a veces menos, 25 minutos. En realidad, en los colegios se entiende, ¿no? Se entiende que ellos priorizan sus contenidos, ¿sí? Entonces nos daban 30 minutos, 25 minutos, y bueno, había que acomodarse pues, a esos rigores. Los estudiantes a la cuarta semana ya se rindió la prueba general. Hubo una prueba de entrada, que fue la primera semana. De entrada, una prueba para saber en qué están en lógica, qué entienden por lógica. Y intuitivamente sí manejan el tema. La prueba de entrada fue muy básica. Fueron temas muy casi intuitivos. Por eso sacaron una nota elevada. Ya las pruebas de salida, que referían a los contenidos enseñados en clase, ahí se mostraba cierta divergencia, una nota, digamos, no tan alta, aunque tampoco tan baja. Y así fue repitiéndose. Sin embargo, es aquí donde aparece un poco nuestro hallazgo. Conforme avanzan las semanas, los alumnos comienzan a subir sus notas en las pruebas de salida. O sea, la PS1 saca una nota, ¿no? La PS2 de la semana 2 sacó mejor nota. Hablamos en promedio, ¿no? Y la PS3 sacó mejor nota que la anterior. Entonces, podemos decir que hay un aprendizaje progresivo. Ese fue uno de nuestros primeros hallazgos que ya estamos compartiendo con ustedes. Es importante destacar la enseñanza y el aprendizaje de la lógica, porque muchos lo confunden simplemente con matemáticas. Por ejemplo, se habla de una lógica matemática. Algunos dicen que tiene que ver con psicología. De hecho, en psicología se habla de juicios, se habla de razonamientos, también de proposiciones, y bueno, creen que tiene que ver, ¿no?, con la psicología. Y por supuesto también se le vincula con la filosofía. Aunque como la filosofía nos enseña, entonces más o menos la lógica queda en el aire. Y nosotros queremos enfatizar en la enseñanza de la lógica, pero desde un punto de vista práctico, para que se pueda desarrollar sobre todo la inteligencia en los estudiantes. Y también consideramos pues, que la lógica es muy útil en la realidad. Es por la lógica que existen las computadoras, los celulares, las tablets, todo esto que es la revolución industrial, ya estamos en la era digital. Algunos hablan ya con tanta inteligencia artificial, incluso, ¿no?, de la cuarta revolución industrial. Es importante comprender los cimientos, las bases, y las bases tienen que ver con la lógica, no solamente con la lógica, también hay temas de electrónica, por supuesto, de ingeniería eléctrica, electrónica, pero sobre todo conocer los aportes de estos pensadores a nivel básico, pues debería ser una obligación dadas las circunstancias. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? Saber si los alumnos pueden aprobar este curso de lógica
y también si hay progreso en el conocimiento de la lógica. Se dijo que sí, ya, se ha logrado el progreso. Hubieron un par de colegios que quise ver, Elvira García y García y Gabriela Mistral. Curiosamente, ambos son colegios de mujeres. No los elegimos en el sentido de que a propósito, sino que fueron los colegios que nos permitieron entrar. Hubo otro que es un colegio de varones que queda en la Avenida La Marina. Eh, Lamentablemente no hubo coordinación, o sea, en el sentido de, pues, no nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? Y en realidad nunca nos llamaron, y quedó ahí, ¿sí? El Bartolomé Herrera se llama, Colegio Bartolomé Herrera, que es solo de varones. Y hubo otros, no mixtos, pero no querían, no les importaba, no tenían esa, digamos, esa iniciativa. Los alumnos fueron de cuarto y quinto de secundaria de estos colegios, las alumnas en realidad. Bueno, ¿qué sucedió? Que la motivación fue un premio, el contexto fue un campeonato escolar, digamos que tuvimos esta pretensión para que no hubieran, para que hubiera una motivación, para que hubiera una motivación. También capacitamos a los alumnos que iban ahí a enseñar, obviamente les dimos pautas de cómo enseñar el tema de la lógica en estas 3 semanas. La primera semana fue lógica proposicional, la lógica que también se confunde con matemática, en un nivel básico, en un nivel elemental. Luego en la segunda semana se dio simbolización y elementos de lógica cuantificacional. Eh, Usar sobre todo los cuantificadores, por ejemplo, algunos peruanos son trabajadores, todos los científicos son descubridores y cosas así. Y finalmente, en la semana 3 se habló de lógica no formal. Eso quiere decir lógica vinculada a la argumentación, al intercambio de ideas, al debate, que se nutre de temas como retórica, oratoria. Pero claro, en un nivel básico fue lo que compartimos. Y este evento, pues, se dio, capacitamos a los alumnos, sobre todo en un aspecto vital, más allá de la enseñanza de la cuestión ética. Porque, bueno, eh, también intentamos convocar profesoras, alumnas mujeres, pero no hubo interés de las alumnas de la Villarreal, a pesar de que las hay, pero no ganas de ser profesoras, digamos que no hubo interés, ¿no? Hubo alguna, pero no quería participar, tampoco se le iba a obligar, ¿no? Entonces los que participaron fueron varones, entonces por cuestiones de ética se les dio pautas éticas, dado que las que van a ser alumnas son señoritas, son jovencitas en su mayoría, menores de edad, hay que hablarle siempre al alumno, ¿no? Del tema ético, pues de no traspasar los límites, ¿no? De no de repente caer en estos asuntos personales, por temas de la universidad, obviamente, y personales también. Ahora también es muy importante el cuidado de la imagen. El docente no solamente debe procurar pues tener conocimiento, sino también cuidar su imagen. Entonces también hubo esta capacitación, pero esto fue obviamente también eh, más que una recomendación, incluso se llegó a papeles, ¿no? A que firmen papeles legales, de que si incurrían en alguna falta, pues había una sanción. Y felizmente no hubo problemas, no hubo problemas, nadie tuvo dificultades en ese aspecto. Se recomendó un libro que fue escrito por estudiantes, por mi persona también, yo soy Rafael Mora Ramírez. Este libro es El problema de la esencia de la lógica jurídica, que obviamente tiene como objetivo la lógica jurídica, la lógica vinculada al derecho, que es la lógica más desarrollada en el país. Curiosamente, porque una de las profesiones más anheladas por los peruanos es el derecho, ¿no? El peruano que más o menos quiere progresar y ve que una oportunidad, pues postula derecho, ¿no? Se dice que son tres las carreras más vistas, ¿no? En el Perú: ingeniería, derecho y medicina, ¿verdad? Como que son las escaleras para triunfar, ¿no? Al menos es el cliché que se maneja. Entonces, la lógica que más se ha rescatado es la lógica vinculada al derecho. Por eso se escribió este libro. Pero este libro no solamente contiene temas de lógica de derecho, de hecho habla sobre temas de lógica per se.
justamente, ¿no? Lógica proposicional, lógica cuantificacional y lógica no formal. Los que también son ahí autores participaron. Sánchez, Navarro, por ejemplo. Yachua no pudo por temas personales y también porque ya trabajaba. Básicamente, en realidad, también, ¿no? Se les daba un estímulo económico a los profesores, una especie de propina, ¿no? De 15 soles más o menos, para reconocerlo. En realidad no había la obligación de darles ningún dinero, ¿no? No había, ¿no? Esto salió de mi cuenta personal. Porque yo entiendo porque son jóvenes y que tienen también gastos, también el tema del pasaje, evidentemente, y se les apoyó. De mi parte, al menos hubo eso. También la profesora Teresa Loaiza apoyó con el tema económico, el premio de los 100 soles. ¿No? Yo puse 100 soles, la profesora puso otros 100 soles y con eso se completó la premiación. Entonces los profesores que iban a dictar eran por lo general alumnos que estaban ya egresando, pero que no tenían, digamos, entrada económica. Entonces, como que les caía esto, pues obviamente, como, digamos, como que venía del cielo, pues, o sea, justamente necesitaban dinero y salió esta opción. No era mucho, pero igual, ¿no? Les procuró un sustento durante un tiempo. En esta diapositiva ven la distribución de los temas, ven, ¿no? La prueba de entrada de la semana uno, la prueba salida de la semana uno, fue ahí lo más apretado, ¿no? Ahí fue lo más apretado porque tenía que tomarse las pruebas y encima tenía que hacer las clases, ¿no? Fue lo más apretado. Luego semana 2, semana 3 más sencillo, porque solamente había prueba de salida. La semana 4 fue solamente la prueba. O sea, todos los 30 minutos que nos daban era únicamente para la prueba, una prueba extensa, que ha sido publicado. Ese trabajo ya fue publicado, felizmente, por alguna revista indexada, que es la revista Educación de Costa Rica. Este año tuvimos la suerte de que se publique el trabajo y bueno, ahí también hemos puesto las pruebas, si alguno lo quiere consultar, qué tipo de pruebas se tomó, cuántas preguntas, ahí lo pueden analizar con más calma. Y aquí un detalle de tipo estadístico es que no hubo distribución normal en el trabajo estadístico. Por eso, al no haber distribución normal, se aplicó la prueba de Friedman. Y la prueba de Friedman arrojó que al menos dos de las columnas demostraban una diferencia sustancial. Me refiero a las columnas que involucraban el promedio de las notas de salida uno, salida 2, salida 3, ¿no? Entonces, la prueba de Friedman arrojaba eso, que al menos de esas tres, dos columnas se podía decir que son con diferencias significativas, y eso pues fue lo que nos permitió, aquí ven más claramente las tablas estadísticas, fue lo que nos permitió decir que había un progreso, y este progreso se ha reforzado con la prueba de Friedman. Aquí lo pueden observar, justamente permítanme señalarlo de forma más evidente. Aquí mire, por ejemplo, la prueba uno 9,35, prueba 2 11,12 y prueba 3 12,47. O sea, hay una subida, hay una evolución. Y otra cosita que también nos llamó la atención es que si sumamos todas las notas, la prueba del examen final, las tres pruebas de salida y la primera prueba de entrada, el promedio era 10,91, que termina siendo un 11 en la práctica, un 11. Y con un 11 se aprueba. O al menos esa era la numeración, la calificación usada antes, hace algunos años. Actualmente no se usan números, se usan letras. Y la calificación es más compleja, ¿no? Los alumnos sacan A, sacan B, sacan C. Para aprobar deben sacar al menos una A y pueden sacar dos B, ¿no? En realidad es ya una evaluación más compleja, digamos que por cuestiones coyunturales, ya no se le asigna número a los estudiantes, ahora se le asignan letras, bueno, ya bajo políticas educativas que hoy rigen. Pero sí, entonces estos dos hallazgos son muy valiosos. Los alumnos pueden sacar 11 en un taller que duró 3 semanas, sumando todas las notas y sacando el promedio, aprueban ese curso.
O sea que si se les toma, si se les enseña lógica en su malla curricular, ellos lo pueden aprobar. Esa es la cuestión, lo pueden aprobar. Si lo pueden aprobar, entonces debería enseñárseles. Es una habilidad que pueden desarrollar. Encima, cada semana avanzan más, cada semana progresan más, o sea, les llama la atención y lo ven como algo tratable, asimilable, es decir, desde el punto de vista del constructivismo al menos, están ampliando su margen de conocimientos. Esto es un motivo, obviamente, para que la lógica vuelva a los colegios, a la lógica y tal vez más adelante también la filosofía. Bueno, ya terminando esta exposición, esta presentación de ideas, agradeciendo pues también a todos los organizadores, en el Perú también a eh, la Organización de Estados Iberoamericanos también, y agradezco por supuesto la oportunidad de explicar, presentar, difundir estos contenidos, estos conocimientos. Y quisiera solamente ya para cerrar, ¿no? Que podrían haber personas que rechazan la lógica, que dicen, ¿para qué enseñarles lógica? La lógica, por ejemplo, dicen, ¿no? eh, no es humana en el sentido de que pues, es muy robotizada, solamente busca lo verdadero, lo falso, lo correcto, al alumno hay que enseñarle las emociones, y finalmente la inteligencia artificial va a calcular mejor que el ser humano. Incluso dicen, bueno, la lógica que se enseña es una lógica occidental, debería enseñarse en todo caso lógica, vamos a decirlo así, ¿no? Lógica indígena, lógica inca, lógica mauta, lógica de los quechuas, ¿no? Que también merece obviamente su respeto. La discusión de que si hay o no hay, ya esa es otra cosa, pero sí, hay enemigos de todos lados con respecto a la lógica, pero la idea es que justamente eh, se quejan pero no hacen investigaciones. Ese es un asunto interesante, ¿no? Muchas veces el que critica porque, pues, porque tiene boca, digamos, ¿no? Pero no basta tener boca para criticar, ¿no? Si vas a cuestionar, investiga primero, aporta algo, ¿no? Cualquiera puede cuestionar, cualquiera puede criticar y se queda ahí. En cambio, nosotros no solamente estamos hablando desde un punto de vista subjetivo, digamos, humanístico, argumentativo. En realidad tenemos pruebas, hemos hecho investigación de campo, ¿no? Y estamos probando que los alumnos pueden aprobar un curso de lógica y que debería aprobarse esto, debería tomar en cuenta esto las autoridades. Entonces, el Estado peruano podría considerar estas ideas, no solamente a nivel de colegios de secundaria, hablemos de exámenes de admisión. Algunas universidades ya no piden lógica. Por ejemplo, hablemos de la San Marcos, que es la más paradigmática. Eh, lo único que piden de lógica son cosas en realidad muy mínimas, ¿verdad? Cosas vinculadas a las falacias, ¿no? Y ahí nomás se queda. Eh, pero debería haber un poco más de insistencia para mejorar pues el estatus de la educación y también que el colegio sea una oportunidad para que el estudiante desarrolle su inteligencia, acepte desafíos y pueda realizarse como persona, como ciudadano, ciudadano que puede razonar, que mucha de la tendencia actual es convertir el ciudadano en mero consumidor, solamente alguien que compra cosas y que contribuye económicamente, ¿no? Eh, a que haya más negocio y nada más, ¿no? Se considera al ser humano como un simple medio para el intercambio de mercancías, cuando en realidad lo que hay que reforzar en el ser humano es su carácter ciudadano. Y su carácter ciudadano parte de razonar, de pensar. Y este razonamiento tiene que ver con la lógica que se enseña, que se aprende, eh, porque si no el alumno va a comenzar a asumir otras lógicas, que son las lógicas del TikTok, de las redes sociales, de todo esto que estamos viviendo, que es lo que algunos llaman la guerra digital cognitiva, ¿no? Finalmente, el alumno ya no puede leer un libro, prefiere ver un TikTok, por ejemplo, prefiere ver, no sé, su Instagram, ya no presta atención al profesor de la clase, prefiere ver su serie de Netflix, ¿no? Entonces, a eso estamos llegando. Bien, entonces agradezco mucho su atención
Ya conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.